Vamos a hablar de la resistencia a la insulina y de la flexibilidad metabólica. Dos conceptos muy importantes para nuestra salud, pero primero te quiero preguntar qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando comemos. Bueno, pues cuando tú comes, lo primero que hace el cuerpo es segregar enzimas digestivas porque se produce un proceso digestivo, una asimilación y un almacenamiento. Son procesos que ocurren en todas las personas y en las que tienen problemas a nivel digestivo o metabólico, pues hay elementos que hay que tener en cuenta porque puede haber problemas. ¿Qué es la resistencia a la insulina y por qué debería preocuparnos? Bueno, debería preocuparnos porque cada vez va más, porque las personas mayores la sufren habitualmente, 1 de cada 3 más o menos, y porque lo que ocurre en ese momento que tienes la resistencia a la insulina es que el cuerpo no puede quemar grasa, es decir, tu cuerpo absorbe la glucosa, pero la insulina no es capaz de eliminarla de la sangre y de colocarla en los lugares donde tiene que colocarla, es decir, en los adipocitos, en el músculo y en el hígado. Entonces el páncreas segrega más insulina porque la insulina no está escuchando la señal y por lo tanto se producen problemas muy serios. ¿Y qué señales o qué síntomas deberían preocuparnos o ver de que podemos tener indicios de resistencia a la insulina? Uno de ellos es el cansancio excesivo. Tienes cansancio después de las comidas. Otro es el picoteo constante. Siempre tienes hambre, entre comillas. Otro es que buscas siempre alimentos dulces. Otros que tienes mucha grasa visceral y grasa en la tripa. Otros que te salen igual, a veces, pues una serie de manchas verruguicas que son, pues como aterciopeladas, que provocan un malestar estético, pero que ya dan indicios de que algo pasa en el hígado. También hay hígado graso, hay problemas articulares, hay una inflamación crónica de bajo grado, no puedes quemar la grasa, descansas peor. Y todo ello, pues tenemos que escuchar al cuerpo porque es una señal de que hay una resistencia a la insulina. ¿Y qué factores influyen en esa aparición a la resistencia a la insulina? Uno de ellos es que, pues eso, hay factores genéticos, pero la mayoría son ambientales. Uno de ellos es que comes mal, ¿no? Comes mal, te aumenta la tripa y entonces tu cuerpo empieza a tener problemas de quema de grasa. No haces ejercicio adecuado, tienes un problema hepático que hace que no metabolices bien determinados sustratos, aumentan los triglicéridos, aumentan las transaminasas, a veces hay hemoglobina glucosilada alta, significa que se pega parte de la glucosa en esa proteína que es importante para la oxigenación y en todas las demás proteínas del cuerpo. Entonces hay una serie de factores que van aumentando a medida que te vas haciendo más viejo metabólicamente, porque para mí la resistencia a la insulina es una vejez prematura a nivel metabólico. Y cada vez escuchamos más también el término flexibilidad metabólica. Explícanos qué es esto. Pues eso tiene que ver con la salud metabólica y está asociada a la sensibilidad a la insulina. Una persona flexible metabólicamente es una persona sensible a la insulina. La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar un sustrato u otro en función de su necesidad. Es decir, el cuerpo va a utilizar glucosa cuando la necesita y grasa cuando la necesita. Por lo tanto, imagínate un deportista, empieza a entrenar, está utilizando la glucosa, se le acaba la glucosa y utiliza grasa. Pero una persona enferma metabólicamente, es decir, una persona con inflexibilidad metabólica, no sabe hacer eso. Es decir, hay glucosa, pero no sabe utilizarla bien, y la grasa tampoco. Entonces hay un cansancio excesivo porque no es capaz de usar el sustrato que le corresponde. Solamente con un buen estilo de vida y con bajando la tripa y comiendo mejor, seríamos capaces de mejorar esa flexibilidad metabólica. ¿Cómo podemos entrenarla o mejorarla? Explícanos, ¿algún consejo? En primer lugar, entrenando. Ejercicios de fuerza y ejercicios de cardiovasculares. Otra, durmiendo mejor, gestionando el estrés, comiendo mucho mejor, verdura y proteína en fases iniciales. Y dejar los ultraprocesados, los dulces, el alcohol, los picoteos y todo aquello que está envuelto en paquetitos repletos de conservantes y aditivos. Es decir, cuando una persona es inflexible metabólicamente, tiene que cambiar totalmente su estilo de vida porque va a envejecer, si no, prematuramente. Es decir, le baja la testosterona, no fabrica músculo, la libido está por los suelos, el cansancio es excesivo. Por lo tanto, no nos queda que volver a las fases iniciales del Homo sapiens sapiens. Más movimiento, mejor descanso y mucha mejor selección nutricional. Mucha gente dice, como poco, pero no consigo adelgazar. ¿Qué hay que valorar ahí antes de quitarse calorías o quitarse alimentos? Pues para mí eso es una señal de enfermedad metabólica. Eso es como si un camión tiene mucho combustible llamado gasoil y no sabe arrancar, y necesita gasolina. Es decir, en principio hay que evaluar
por qué le está pasando esa patología metabólica y hay que valorar una a una todas las hormonas que intervienen en la quema de grasa. Las hormonas tiroideas, la insulina y luego otra serie de factores de crecimiento que posiblemente estén muy bajos. Para mí, esas personas tienen una resistencia a la insulina muy grande y cuando la resistencia a la insulina está al alza, pues el cuerpo no sabe quemar grasa. Entonces, claro, estamos acumulando grasa visceral en el intestino, en el riñón, en el hígado, en el corazón y luego grasa subcutánea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como esa persona no aprenda y no le eduquemos a su cuerpo a quemar grasa, pues correrá riesgos de infarto de miocardio y de patologías cardiovasculares. ¿Y qué pruebas podemos solicitar para decir, oye, vamos a evaluarnos nuestro estado metabólico? En primer lugar, las pruebas más sencillas de analítica, ¿no? Glucosa, triglicéridos, transaminasas, creatinina. Luego también podemos valorar la insulina en ayunas, hacerle la prueba esta de la sobrecarga de glucosa, de darle 75 gramos de glucosa y luego medir la insulina y la glucosa cada media hora, así durante 2 horas, para ver si hay una buena respuesta de la insulina. Medir también el perímetro de la cintura, la tensión arterial y, bueno, alguna prueba de fuerza manual para saber si ese cansancio ya ha llegado a afectar el sistema nervioso. ¿Y hasta qué punto puede afectar, por ejemplo, tener una mala flexibilidad metabólica o resistencia a la insulina, por ejemplo, al sueño, a la energía, al hambre? El estrés también influye, ¿no? Pues todo eso influye porque el estrés crónico genera mucho cortisol y el cortisol indirectamente provoca una resistencia a la insulina, porque ya, acuérdate que el cortisol libera glucosa del hígado y eleva la insulina indirectamente. Por lo tanto, todo está conectado. ¿En qué afectaría? Pues sería una persona más cansada, con peor calidad de vida, con mucha más tripa, con muchas más bajas laborales, con poca predisposición al movimiento. Entonces, para mí, una de las cosas que deberían hacer esas personas es moverse más, eso está claro, ¿no? Y después de las comidas siempre, pues ir a andar 15 minutos, que tampoco es tanto, y valorarse el estado de la tripa. Es decir, cuanto menos cintura tengas, mejor. Otro tema que me viene a la cabeza, para este tema, para la resistencia a la insulina, ¿es bueno desayunar, sí o no? Mejor ayuno, porque eso también es un mundo. Es un mundo, pero yo pienso que el ayuno es una estrategia nutricional, pero es una más. Es como elegir un ejercicio u otro en el gimnasio, pero un buen desayuno también es bueno. Imagínate un desayuno a base de kéfir con arándanos, o una tortilla de bonito, o aguacate con una lata de sardinas. Claro, eso es lo que tendría que desayunar una persona con resistencia a la insulina. Pero claro, si va a elegir el pan, la mermelada, los cereales industriales o la bollería, es mejor hacer un ayuno, está claro. Por tanto, en las personas con resistencia a la insulina, la opción de desayunar es muy válida, pero un desayuno ideal sería, por ejemplo, una tortilla de bonito y un café solo. Y hay que eliminar los carbohidratos completamente, no solo en el desayuno, hablo ya en la comida, en la cena, hablamos de, pues eso, patatas, avena, todo lo que tenga carbohidratos. Para mí, una persona que tenga resistencia a la insulina, el exceso de glucosa le va a provocar un exceso de insulina y el cuerpo no escucha esa señal. Y un exceso de insulina es una inflamación crónica de bajo grado. Y date cuenta que la resistencia a la insulina es la madre del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es el padre del infarto de miocardio. Digamos que las personas que manejan mal la glucosa, hasta que no se curen, deben realizar una alimentación muy rica en nutrientes esenciales. En las 13 vitaminas, los 25 minerales, los 8 aminoácidos y los 2 ácidos grasos. Y la glucosa para ellos es prescindible, hasta que la vayan mejorando y se vayan haciendo más flexibles metabólicamente. Por lo tanto, la fruta en una persona resistente a la insulina no es la mejor opción. Por lo tanto, hay que valorar qué tipo de resistencia a la insulina, qué grado tiene esa persona y luego hacer un sistema nutricional personalizado. Claro, ahí entra el contexto, ¿no?, que siempre hablas, que no es lo mismo una pieza de fruta para una persona que viene justo después de entrenar que para una persona sedentaria. Y sobre todo, para una persona sedentaria con un buen metabolismo o para una persona sedentaria que tenga una obesidad de grado 2 y una resistencia a la insulina de alto nivel. Es decir, que eso le haría mucho daño. Un plátano para esas personas sería muy dañino. Entonces, hay mejores opciones para un perfil de población que no manejan bien la glucosa. Por lo tanto, creo que es muy importante nutrir para sanar y no alimentarse para saciar. Y para las personas que tienen resistencia a la insulina, el conjunto de verduras coloridas con proteínas es la mejor opción. Ya para finalizar, la musculatura es importante para nuestra salud metabólica. Hay que hacer cardio, hay que hacer fuerza, explícame. Para mí hay que hacer de todo.
pero la fuerza es determinante porque perdemos masa muscular con el paso de los años, envejecemos. Y el músculo es un reservorio de muchas sustancias. Y a más masa muscular hay más sensibilidad a la insulina. Por tanto, hacer músculo mejora la resistencia a la insulina. Pero acuérdate, cuando hay resistencia a la insulina, se produce una resistencia anabólica. Es decir, el cuerpo es resistente a fabricar músculos. Las personas que tienen resistencia a la insulina les cuesta mucho ganar masa muscular. Por lo tanto, hay que afinar mucho más en las recomendaciones. Ya para finalizar, ¿qué es lo que has traído aquí? Explícame. Pues voy a comprobar si tú tienes resistencia a la insulina o no. Vamos y te voy a allá, hacer al lío. una prueba que es buenísima. Primera, te va a medir la cintura. Nos levantamos. Te va a medir la cintura, ponte, levántate. Nos levantamos. Y hago así, te la mido bien y tienes una cintura ¿Qué me mides bien? La cintura umbilical, 73 centímetros. 73 por 2, 146. Aquí tú mides más de 1,46. Sí. Con lo cual la cintura está perfecta. Muy y bien. segundo, te voy a medir 3 pliegues. Te lo mido desde el lado izquierdo, pero hay que hacerlo el protocolo desde el derecho. Primero, el pliegue ileocrestal. Y tienes, madre mía, 5 milímetros. Ahora el abdominal. Que me vengo arriba. Y el abdominal tienes 7 milímetros. Y ahora el suprailíaco. Y aquí tienes 5 milímetros. Están muy igualados. Una persona con resistencia a la insulina igual tendría, el suprailíaco igual tendría 20. Aquí 50 y aquí 70. Es decir, estarían muy descompensados. Porque hay más receptores de insulina en la zona ileocrestal y en la abdominal que en el suprailíaco. Con lo cual, si están tan igualados como el tuyo, es que tú tienes muy buena salud metabólica, buena flexibilidad metabólica y mucha salud, de verdad. Vale, y porcentaje de grasa, eso para otro Tú día, ¿no? tendrías más o menos entre un 6%, o sea, menos que la mayor parte de los jugadores de Osasuna. Madre mía, me vengo arriba con esto. Después de vacaciones, estos mensajes. No sé qué haces, pero me tienes que contar tu vida. Javier Ángulo, nutricionista, muchas gracias. Un placer siempre.